Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo para dar una de las mini clases de ley 2022 en esta ocasión. Una de nuestras alumnas de la academia me propuso hacer un vídeo sobre las aplicaciones del Rine y el Weber, así que aquí estamos para intentar explicarlo de la manera más breve posible y que os resulte de utilidad. En primer lugar, ¿qué tenemos que saber? Pues la estructura del oído. El oído se divide, digamos, en tres partes. En primer lugar, tenemos esto que pretendía ser una oreja, ¿vale? Mis métodos de dibujante se pueden apreciar, que formaría el oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. El inicio de la cosa verde esta, que pretendía dibujarlo como el oído medio, sería la membrana timpánica, que es lo que separa el externo del medio, con su cadena de huesecillos, con el martillo, el yunque y el estribo. Sí, esta cosilla que hay aquí redonda que tiene un marco logo es el estribo, que es lo que comunica con el oído interno. Y el oído interno es esta cosa azul que se suponía que era un caracol o cóclea con la cosilla esta que se supone que es el nervio auditivo, ¿vale? Una vez tenemos dividido las tres partes del oído, vamos a poner una barrera en lo que sería la parte de conducción de la neurosensorial. La parte de conducción es lo que va a transmitir a través de vibraciones el sonido desde el pabellón auditivo hasta la cadena de huesecillos, que ya a partir de ahí en el oído interno ya trabajan de otra forma y estas vibraciones se transmiten a impulsos nerviosos, que es lo que va a llegar hasta el sistema nervioso central. Pongo aquí la barrera para que lo tengáis en la mente. ¿Qué pasaría si se altera una parte del caracol o cóclea o el nervio óptico? Que estaríamos hablando entre una hipoacusia neurosensorial, de percepción o sensorial. Mientras que si la lesión se produce en la parte anterior, bien a través de la oreja o en la cadena de huesecillos, estaríamos hablando de una hipoacusia de conducción o de transmisión. Ejemplos que pueden producir alteraciones del oído externo, pues un tapón de cerumen o una alteración de la membrana timpánica, por ejemplo, una perforación. El tímpano siempre digo que es como un tambor que si se rompe deja de transmitir el sonido, no va a sonar. Mientras que en el oído medio, cualquier alteración de la cadena de huesecillos es lo que va a producir una alteración en esta conducción. Un ejemplo sería la autoesclerosis, la fusión de esta cadena de huesecillos que impediría de que transmita la vibración con normalidad. ¿Cuál es una alteración del oído interno? Una sobreproducción de líquido de los conductos semicirculares, una lesión del octavo nervio par craneal o nervio acústico o cualquier una alteración a este nivel. Más dibujo cosecha Sara Bermudo. Vamos a ver lo que sería la prueba del RINE. La prueba del RINE, a diferencia de la del Weber, va a comparar la vía aérea con la vía ósea. Por eso vamos a empezar primero por la vía ósea. Se coloca el diapasón en la apófisis mactoide y vamos a hacerlo vibrar. Y le decimos al paciente que nos diga cuándo deja de oír esa vibración. Y es entonces cuando ponemos el diapasón al lado de la oreja. Se supone que en un individuo sano, en un paciente sano, en el que no hay ninguna alteración, una vez deja de oír por la vía ósea, sigue escuchando las vibraciones por la vía aérea. Y eso se considera un RINE positivo, que es normal. ¿Qué pasa cuando hay una hipoacusia de transmisión? Hemos dicho que cuando hay una alteración a nivel del oído externo o del oído medio, estamos hablando de una hipoacusia de transmisión, es decir, hay algo que nos está impidiendo de que las vibraciones auditivas lleguen hasta el oído interno para que puedan ser transformadas en impulsos nerviosos y vayan al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Hemos dicho que un RINE positivo, un RINE normal, una vez deja de oír por la apófisis mactoide, sigue escuchando por la vía aérea. En este caso, al haber una alteración en el canal de conducción, se van a amplificar los sonidos, por lo que va a escuchar mejor por la vía ósea antes que por la vía aérea. Entonces hablamos de un RINE negativo, porque hemos dicho que el RINE positivo es el que escucha mejor por la aérea. ¿Qué pasa en la hipoacusia neurosensorial? Pues en este caso la alteración se encuentra en el oído interno. Las vibraciones van a llegar con normalidad hacia el oído interno y el problema está allí, en la transformación en el impulso nervioso. Entonces, ¿qué pasa con el RINE? Que como hemos dicho que el RINE positivo, un RINE normal, era aquel en el que cuando se dejaba de escuchar por la apófisis mactoide seguía escuchándose por vía aérea, en este caso va a ser normal. Va a escuchar mejor por la vía aérea una vez deje de escucharse las vibraciones por la vía ósea. En este caso sería un RINE positivo. ¿Qué pasa con el Weber? A diferencia del RINE, se valora los dos oídos a la vez. En este caso solo se valora la vía ósea, no se va a valorar la vía aérea. Y se coloca en la línea media de la frente el diapasón y se hace vibrar. Aquí vamos a ver si se lateraliza la vibración hacia el lado enfermo o al lado sano. En condiciones normales,
Si hacemos vibrar el diapasón y esperamos a ver a dónde se lateraliza, va a ser indiferente, es decir, va a escuchar igual por un lado que por el otro. ¿Qué pasa en la neurosensorial? Tenemos que volver a acordar de dibujillo que la alteración está a nivel del oído interno. A nivel del nervio acústico, la parte sensorial, no se va a transmitir el impulso nervioso, entonces va a conducir mejor por el sano, se percibe mejor por el sano. ¿Qué pasa en la deconducción? Cuando la alteración está a nivel del oído externo o el oído medio. En la hipoacusia de conducción, cuando el Weber lo hacemos vibrar el diapasón, se van a amplificar los sonidos porque la alteración está antes del oído interno. Le van a llegar como más ruido, lo va a interceptar, lo va a interpretar como que escucha mejor por el enfermo. Se lateraliza o se desvía el Weber hacia el enfermo. La regla mnemotécnica para quedarnos con esto sería: el sano la percibe y el enfermo la transmite. Cuando hablamos de una hipoacusia de percepción, se lateraliza hacia el sano, mientras que si es de conducción o de transmisión, se lateralizaría hacia el enfermo. Aquí os dejo una regla mnemotécnica de otros años en el que decía que la hipoacusia de percepción, la neurosensorial, el rine positivo, P de positivo, y se lateraliza hacia el sano, porque el positivo es sano. Mientras que la hipoacusia de transmisión, el rine sería negativo y el Weber se lateraliza hacia el enfermo. A modo de resumen, cuando estamos ante una condición de un individuo sano, en el caso del rine hemos dicho que es positivo, es decir, que va a seguir oyendo mejor por la vía aérea cuando la vía ósea se haya agotado, y el Weber va a ser indiferente, le va a oír igual por los dos oídos. ¿Qué pasa en la hipoacusia de transmisión? En la de que se produce una alteración de la conducción del impulso hacia el oído interno, pues va a ser negativo. Lo que va a estar alterada es la llegada de la vibración hacia el oído interno. Va a escuchar mejor por la vía ósea, por lo que si escucha mejor por la vía ósea que por la vía aérea, va a ser un rine negativo. Y en el caso del Weber, como hemos dicho, que cuando en el canal auditivo hay alguna alteración, se amplifica el sonido, pues va a escuchar mejor por el enfermo. Mientras que en el caso de la hipoacusia neurosensorial, va a ser el rine positivo, va a escuchar mejor por la vía aérea, mientras que el Weber va a lateralizar hacia el sano. Como se va a alterar el oído interno, no va a llegar ese sonido por el enfermo, por lo que escucha solo por el sano, ¿vale? Espero que haya resultado de utilidad y que me sigáis mandando propuestas de vídeo.